Qué gusto saludar y darle la bienvenida a todos y cada uno de los que ya están en sintonía, conectados con este precioso espacio, este tiempo de bendición que el Señor nos regala, la oportunidad de disfrutar de un tiempo nuevo que el Señor nos da. Gracias a todos y cada uno de los que están conectados en este tiempo, bendiciendo, dando gracias al Señor y y por supuesto dispuestos para recibir lo que el Señor tiene para nuestras vidas y para nuestros corazones. Creemos que es precioso lo que el Señor hace, es precioso lo que Dios trae a nuestras vidas, a nuestros corazones, y creemos que en medio de todas las cosas Él es el que obra de una forma preciosa y sobrenatural. Así que gracias a usted que se conecta con nosotros, que participa, que invita también a otros que están ahí en medio de este tiempo, que reciben estos contenidos y por supuesto también se conectan y disfrutan de este tiempo de palabra, unción y milagros. Qué bueno que usted esté con nosotros dispuesto para recibir en esta oportunidad la preciosa palabra del Señor. Le saludamos, le invitamos para que si tiene motivos de oración pueda enviarlos a través de nuestra línea habilitada más 571-661-7992. Puede escribirnos y enviarlos, compartirlos para que estemos también orando al Señor por sus vidas. En los comentarios de este video va a encontrar nuestra línea directa para que pueda conectar con nosotros. Le invito para que oremos al Señor y presentemos este tiempo en sus preciosas manos, recordando y reconociendo que es el Señor el que obra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Es el Señor el que está obrando en todos y cada uno de nosotros y creemos que Dios es poderoso para obrar. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, te damos porque tú bendices nuestras vidas. Señor, gracias te damos por fortalecer nuestras vidas y nuestros corazones. Señor, gracias por cuidar de nosotros en nuestro entrar y en nuestro salir, por permitirnos ir adelante, por permitirnos, Señor, recibir de tu parte lo que tú tienes para nosotros. Señor, pedimos que tu gracia, tu favor y tu misericordia sean para con nosotros. Padre, pedimos que nos ayudes, que nos cuides, Señor, que tu gracia, amor, favor y misericordia sean vistas en medio de nosotros. Padre, que inspire nuestra vida y nuestro corazón. Señor, ayúdanos, fortalécenos. Gracias por lo que estás haciendo, lo que vas a hacer. Gracias, Espíritu Santo, porque vas trabajando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Grandes cosas tú has hecho, harás. Grandes cosas tú estás haciendo. Bendecimos y glorificamos tu nombre y lo exaltamos porque reconocemos que tú eres nuestro sustentador, nuestro sanador, nuestro libertador. Gracias por lo que has hecho y lo llevas a hacer en nuestras vidas y corazones. Señor, obra. Espíritu Santo, extiende tu mano. Aquellas vidas, aquellos corazones que están afligidos sean, Señor, liberados de la aflicción. Señor, aquel que está pasando por alguna situación de enfermedad sea liberado de esa situación que está viniendo a su vida, tal vez para consumirle, tal vez para traer angustia. Aquellos que están pendientes de procedimientos, seas tú obrando, abriendo puertas. Tú eres nuestro ayudador, nuestra defensa. Eres tú. Padre, gracias por lo que has hecho y lo que vas a hacer en nuestras vidas y corazones. Señor, gracias por cuidarnos, gracias por amarnos. Gracias, Señor, por traernos de las tinieblas a la luz, por rescatar nuestra vida. Gracias, Señor, por habernos escogido aún antes de la fundación del mundo para el propósito que tú tienes. Señor, estamos dispuestos a ir. Estamos dispuestos para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Le invito para que vaya con nosotros a Proverbios capítulo número 3 y pueda leer el versículo 11 y 12. Proverbios 3, versículos 11 y 12. Dice la palabra del Señor: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres el que habla a nuestras vidas y corazones de una forma preciosa y sobrenatural. Gracias por ayudarnos y fortalecernos. Gracias, Señor, por llenarnos con el favor y la gracia que tú tienes para nosotros. Bendecimos tu nombre y lo exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le invito para que en sus notas pueda tomar este título: Padre. Padre. Una de las figuras más importantes, y no con esto diciendo que es la más relevante, pero es importante entender que el Señor, cuando nos ha creado tanto a hombres como mujeres con capacidades y para desarrollar que son diferentes, y eso no quiere decir que uno es más que otro. A veces entramos como en esa competencia que nos presenta el mundo sobre hombres y mujeres, y esa competencia que a veces ya se vuelve dañina porque ha generado movimientos que van en contra de ciertos aspectos puntuales de la vida. Y entonces nos encontramos con que los hombres ahora se catalogan como machistas, las mujeres feministas. Entonces las feministas defienden ciertas cosas, y con esto no estoy negando que han existido a lo largo de la historia ciertas cosas que van en opresión contra la mujer, ciertas cosas que los hombres también hacemos y que nos oprimen, pero también tenemos que tener como una mirada un poco más puntual de qué es lo que pasa y por qué se desarrolla ese conflicto. ¿Por qué la mujer es tan atacada? No sé si alguna vez usted se ha hecho esa pregunta. ¿Por qué la mujer es tan atacada? ¿Por qué todo busca destruir y el enemigo usa hombres, personas, situaciones y circunstancias para ir contra ella? Y es que hay un origen de esa confrontación. Hay un origen de una confrontación que está marcada por generaciones y está marcada desde el huerto del Edén. El enemigo ha quedado bajo la tutela o bajo los pies de la, por así decirlo, de la mujer. ¿En qué sentido? Cuando el Señor está dando respuesta y generando una legislación para el pecado del hombre. Entonces cuando llega la mujer dice: aumentaré los dolores en tus preñeces y crearé enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Y ahí, en esa expresión, hay una guerra que se libra. ¿Por qué el enemigo ataca tanto a la mujer? Porque de la simiente, o sea, simiente habla de la herencia, habla de la descendencia que viene de la mujer, es donde va a venir la redención de la humanidad. Y el enemigo siempre ha querido acabar de múltiples formas con eso. Busca acabar, y las mujeres tienen que ser conscientes también de eso. Porque tú eres muy atacada en muchas cosas y en muchas situaciones. Porque tienes una herencia de bendición para tu vida. Porque ahí en ti tú encarnas, no reencarnas, sino encarnas la esperanza de salvación y redención. Quisiera tomarme un momento para leer lo que dice específicamente el Señor cuando ya está dilucidando lo que ha pasado, ¿sí? Y con lo que está aconteciendo. Dice, dijo al hombre,
dice acá, versículo 19, está hablándole el Señor al hombre. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ya fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Más atrás dice, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Jehová dijo a la serpiente, por cuanto tú hiciste esto, maldita serás sobre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días. Y dice el verso 15 es clave, Génesis capítulo 3, 15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Esta te herirá, ¿dónde? En la cabeza. O sea, está dilucidando el Señor un propósito de autoridad, un propósito de... Ni siquiera esa promesa está dada para el hombre. ¿Sí? Ni siquiera Dios dice, el hombre es el que se va a levantar. No, está hablando con la serpiente y la mujer. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer es la descendencia. La simiente del diablo, pues son todos sus secuaces y todas sus cosas. Dice, enemistad. Esta te herirá en la cabeza, refiriéndose a la mujer. Le herirás en la cabeza. Y tú le herirás en el calcañar. El calcañar es la parte superior de la planta del pie humano, conocida como el talón o el talón, ¿sí? Corresponde a esa zona del cuerpo. Entonces mira desde dónde se está generando la enemistad y la persecución que muchas veces viene contra la mujer. No simplemente es porque el hombre haga estas cosas o se generen ciertos movimientos, sino que hay una enemistad, hay un enemigo primordial. Y tu enemigo primordial no es ni tu esposo, ni tu marido, ni otras cosas, sino es el diablo directamente. Y el diablo directamente tiene enemistad con la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer es en quien está depositada la herencia de la redención para el hombre. ¿Por qué? Porque de esa simiente es donde viene el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, de la mujer. Nosotros como hombres no podemos dar a luz, no podemos hacer muchas de las cosas que una mujer puede hacer, no podemos particularmente procrear, ¿no? Sí, nosotros aportamos lo que por naturaleza podemos hacer, pero es la mujer la que engendra, es la mujer la que cuida, es la mujer la que puede dar descendencia. Y en ese ámbito es donde se desarrolla este conflicto. ¿Y por qué es tan importante entender este conflicto? Porque el conflicto que hay entre la mujer y la serpiente, el enemigo, el diablo, es por todo el desarrollo de la humanidad. Por eso busca de múltiples formas acabar con la mujer y con su descendencia. Y ese es el conflicto, uno de los conflictos más antiguos y más fuertes que se da. Y en el marco de eso, pues encontramos los roles que desarrolla tanto hombres como mujeres. ¿Sí? La mujer desarrolla el rol de madre cuando da a luz. Cuando nace un nuevo niño o una niña, hay un cambio en el rol también del hombre. Ya no solo es el hombre, sino ahora tiene la connotación de un padre. Y estas figuras son importantes en el desarrollo que se brinda para una persona, en su formación. Aquí voy a centrarme un poco más en el rol del padre, no con ello demeritando lo que la mujer hace, sino que quiero que lo entendamos desde esa perspectiva. Hay cosas que es importante que la mujer como madre se vacía en sus hijos, y hay cosas que el hombre como padre vacía en sus hijos. ¿Por qué
Y algunos tienen el pensamiento de que la escritura, si se mira desde una mirada feminista, es machista porque habla del padre, habla del hombre y como que le da esa relevancia, pero no es porque Dios tenga una concepción basada en esas perspectivas humanas, sino porque el Señor conoce y sabe cómo ha creado. Él es el que ha creado al hombre. El creador es el que sabe para qué sirve su creación y cómo la creó y para qué la creó. Y eso es algo que tú y yo tenemos que entender y tener claro. El Señor que te ha creado, el Señor que ha creado al hombre y a la mujer es el que sabe realmente cómo van a funcionar, cómo van a poder cumplir el propósito, cómo y qué es lo que cada uno puede cumplir y hacer. Y eso es importante que lo tengamos claro. Entonces, Proverbios nos habla sobre una figura y una relación que es importante de un padre con un hijo. ¿Por qué? Y pregúntese, ¿por qué habla de esa relación? ¿Qué hay en el entender para nosotros? Entendiendo que por una parte, la mujer está siendo atacada en muchas cosas porque hay un conflicto que tiene desde el inicio de todas las cosas y también entendiendo que Proverbios nos está hablando desde un tema relacional. Es clave entender la última parte del verso 12, dice, como el padre al hijo a quien quiere. El padre al hijo a quien quiere. Entonces, aquí encontramos varias cosas importantes y hoy quiero hablarles un poco sobre este desarrollo de lo que compete al padre y por qué es importante desde el entendimiento de la narrativa bíblica la figura del padre. El padre es la primera palabra que encontramos en el alfabeto o en el léxico hebreo, porque la palabra es la palabra ab, es la primera palabra que se encuentra en el diccionario, en el alfabeto. Entonces, es la palabra ab. Ab nos habla de padre, ¿sí? Es propiamente esa primera palabra comenzando con la primera letra del alfabeto, que es la Aleph, y representando una de las relaciones más fundamentales en la vida humana y también en la teología bíblica, ¿sí? Entonces, esta palabra, Ab, tiene un significado básico de padre. Y el padre, según el ámbito, tiene diferentes significados. En la relación biológica se entiende el padre como ese engendrador, ¿sí? Engendrador. En la relación familiar se entiende como aquel a quien se le ha delegado ser la cabeza del hogar, de la familia. También se puede entender como aquel antepasado o progenitor, el fundador de una línea familiar, el patriarca, ¿sí? El que da origen a algo, el que es el proveedor, el protector. También se entiende como esa autoridad, esa guía, ese consejero sabio que a raíz de las diferentes formas en que se ha desarrollado el proceso humano, pues va adquiriendo sabiduría y la transmite y la presenta. Entonces, aquí hay varias cosas que son importantes tener en cuenta. La figura del padre es también, al igual que pasa con la mujer, que desde el inicio hay una guerra entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, del diablo y todos sus secuaces, también hay una figura que se ataca mucho y la figura del padre. ¿Por qué? El padre tiene ciertas características propias que es una figura muy importante para el desarrollo natural de los niños. Niños entendiendo hombres y mujeres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tanto como la mujer es atacada por diferentes cosas, la figura paterna o el padre también es atacado y se busca que esa figura no exista. Tan es así que hoy tenemos muchos padres que no asumen su rol con gallardía, con valentía, sino que abandonan su rol de padres, legando muchas veces a la mujer el ser tanto padre y madre.
Y no con eso estoy diciendo que no lo puedan hacer, no. Se puede y hemos visto en un país como el que estamos, como a veces la mujer ha tenido que fungir en ambos roles y se han podido hacer las cosas, pero tal vez hubiera sido mejor si el padre no hubiera abandonado su responsabilidad como muchas veces se está haciendo y se ve, y hubiera asumido su rol, el significado y la ayuda y la forma de desarrollarse en las familias en nuestra nación serían tal vez muy diferentes porque son importantes. Entonces, en ese sentido, entendemos varios matices importantes de ese de ese padre, AB. Entonces, el padre primero es el origen de la vida física. Y también metafóricamente nos habla de todo lo que tiene un principio. El padre también se entiende como esa autoridad y guía. El padre tiene la autoridad para instruir, corregir y dirigir. La corrección del padre es muy diferente a la corrección de la madre. La madre corrige de ciertas formas y usted y yo lo vivimos. Cuando nos iban a corregir y éramos más jóvenes y niños, ¿cuál es la corrección que era más fuerte para nosotros? La del padre, porque la mamá lo va a corregir a uno y la mamá tiene ese componente más maternal, más amoroso, ¿sí? Que es bueno y que a veces también uno como hijo, y esa reflexión tenemos que hacerla, uno como hijo se aprovecha, ¿sí? De que la mamá es mucho más, en algunos aspectos es más compasiva. La mamá es más, y lo sé porque muchas veces también hice eso y mi mamá fue más compasiva en su corrección conmigo. Pero siempre que hay un padre en casa, uno sabe como hijo que el papá, la corrección del papá no es como la de la mamá. La corrección del papá tiene varios aspectos puntuales que uno dice, no, pues prefiero caer en los brazos de mi mamá que no en los brazos del papá. ¿Sí? Entonces, cuando uno le decía, le voy a decir a su papá, usted quedaba de una pieza, usted de una vez iba y hacía las cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la autoridad, la corrección del padre involucra un aspecto muy diferente para la vida del joven, del niño, de la persona, del hijo. La corrección es muy diferente. El cuidado y el amor del padre se expresan de formas muy diferentes. La mamá lo expresa tal vez de una forma más cariñosa, más cercana, porque su relación con sus hijos está más puntual en eso. Pero el amor y el cuidado que provee el padre es muy diferente, porque él está preocupado por ir a buscar tal vez la provisión, no con eso diciendo que las mujeres no hacen nada que es de valor, también lo hacen. Pero la figura del padre enseña a sus hijos sobre el valor del esfuerzo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos lo ven, se esfuerza. No con eso, vuelvo y le digo, no diciendo que la mujer no lo hace también, pero esa figura y eso que el papá hace genera en sus hijos ese entendimiento de una forma diferente. La relación entre el padre y los hijos es muy diferente a la relación entre la madre y sus hijos. Y eso no quiere decir que uno es más importante que otro, sino que cada uno aporta desde lo que Dios le ha dado y lo ha creado en el crecimiento y en la formación de sus hijos. El padre transmite identidad. El padre transmite herencia. El padre transmite bendición. El padre transmite legado. En la escritura encontramos estos cuatro aspectos que son importantes que transmite el padre a sus hijos. Identidad. ¿De quiénes somos? Mira, por lo general el padre siempre le gustan ciertos colores, le gustan ciertos equipos, le gustan ciertas cosas y esa identidad la transmite a sus hijos. Entonces tenemos familias que les gustan ciertos colores, que son hinchas de ciertos equipos. ¿Por qué?
porque ha venido una transmisión de una identidad, porque la identidad no solo en los gustos, sino también en las profesiones. Hay familias de médicos, de abogados, de ciertas profesiones. ¿Por qué? Transmiten esa identidad. El padre es el que transmite desde la perspectiva bíblica y también para nosotros esa herencia. El padre es el que distribuye esa herencia, la entrega. Por eso en el Nuevo Testamento encontramos la figura del hijo que le pide su herencia. ¿A quién se la pide? A su padre. Le dice, padre, dame mi herencia, lo que me corresponde. El hijo pródigo la pide a su padre, dame esa herencia. Y el padre confía en su hijo y se la entrega. Su hijo después la malgasta y la pierde, pero ahí vemos el desarrollo de esa transmisión, transmite esa herencia. Pero también en la escritura encontramos al Padre como el que transmite esa bendición. Cuando Isaac va a bendecir a Esaú y cambia y se genera el cambio que entra Jacob, cuando Esaú vuelve llorando, que el padre dice, pero es que yo ya bendije a alguien. Entonces ahí hay un conflicto que se genera y Esaú piensa que el papá puede devolver su bendición y el papá dice, no, al que yo ya bendije, así no haya sido tú, al que haya sido, ya lo que yo ya declaré sobre eso va. En la escritura hay un aspecto precioso que tiene que ver con esa bendición, la bendición que da el Padre. ¿Y por qué es tan importante la figura del Padre? Porque es la forma en la que también nosotros podemos entender nuestra relación con Dios. Dios se presenta como el Padre, el progenitor, el origen de la vida, de todas las cosas que vemos. El origen está en el Señor. Entonces podemos entender a Dios como ese Padre. Pero el problema es que si mi Padre humano, que debe ser un reflejo de Dios, no lo ha sido, y se empieza a dañar esa figura de padre, empiezo a tener conflictos con ese padre, el problema es que muchas veces eso también daña mi forma de entender a Dios. ¿Por qué el enemigo trabaja en quebrantar la forma en la que entendemos el Padre natural? Porque él sabe que si tengo cosas con mi Padre natural, si me hablan de Dios como Padre, también voy a reflejar eso en él. Si mi Padre terrenal me abandonó, que es uno de los escenarios más próximos que tenemos, los padres que engendran pero después abandonan, se esconden, no responden. Si eso me ha pasado a mí, y después tengo la oportunidad de acercarme al Señor y me presentan a Dios como ese Padre, yo voy a tener una reacción puntual de no, no me presente así. Voy a tener barreras, cosas, situaciones que voy a empezar a colocar. ¿Por qué? Porque en mi experiencia he tenido una mala experiencia entendiendo la relación del Padre. Y va a costarme. Y va a ser más difícil entender. Y eso es el resultado de tener ataques que vienen de parte del enemigo para quebrantar eso. ¿Y por qué? Porque el enemigo sabe que si quebranta esa figura de autoridad para tu vida, entonces él va a ganar. Yo no sé cómo ha sido la relación con tu padre. Tal vez te abandonó. O tal vez estuvo presente pero ausente. Pero sabes, esas situaciones que tal vez has podido vivir, hoy quiero invitarte a que reflexionemos si eso ha afectado y está afectando mi vida. Si esa figura paterna, ese padre que tiene que transmitir esa identidad, esa herencia, esa bendición, ese legado a mi vida, tal vez no lo hizo. El Padre se nos presenta como aquel
que merece el honor, ese respeto. Incluso en los 10 mandamientos está honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí ves? Honra a tu padre y a tu madre. Honrarlo. Pero muchas veces se nos facilita más honrar a nuestra madre, porque es la que siempre ha estado, pero a mi padre no. Y ese quebrantamiento de esa relación es lo que permite que el enemigo trabaje en nuestras vidas. Hoy tenemos tal vez una figura y es cuando no tenemos padres o padre exactamente, el significado es que estamos huérfanos. Y podemos ir por la vida como huérfanos. Y podemos tratar de hacer muchas cosas, pero tener esa marca de haber sido abandonados, de no tener. Y eso puede estar dañando nuestro entendimiento de cómo relacionarnos con el Señor, cómo actuar, cómo hacer. La mamá en la crianza enseña al hijo con palabras y explicaciones. El padre enseña al hijo con acción, es más directo. La comunicación de una madre con sus hijos es más íntima y detallada. La comunicación del padre con el hijo es más lúdica, más práctica. La madre se puede entender en el proceso de formación como ese puerto seguro, ese regazo. El padre se puede entender en el proceso de formación como ese trampolín que se utiliza para ir más adelante, para levantarse. Mire esta figura, cuando por lo general va un padre con su hijo y el hijo se cae, el papá muchas veces lo toma de su mano y le dice, levántate, vamos, sigamos. Es una forma diferente. La mamá se acerca, lo limpia y si se hace necesario lo lleva en sus brazos. Y eso no quiere decir que esté mal, ni que el uno es más que el otro, pero cada uno aporta en el proceso de desarrollo, impregna en su hijo valores y esencias que son importantes para su vida. La mamá en la disciplina puede ser un poco más negociadora. Como padres somos más firmes y directos. Y eso se hace necesario. Eso se hace necesario. La justicia, el cumplimiento de la palabra es una herencia que nos da nuestros padres. El cuidado, la empatía, la conexión con otros, la impregnan nuestras madres en nosotros. Por eso muchas veces cuando tenemos ciertos faltantes, ciertas cosas en nuestra vida, han sido porque algo se quebrantó. Hoy quiero invitarte a que juntos podamos sanar nuestra vida, permitirle al Señor que sane nuestra vida. Que de pronto hemos tenido un entendimiento errado sobre el Padre. Hemos de pronto entendido y tenido un acercamiento no el mejor al rol de padre, porque tal vez nos abandonó, porque tal vez no estuvo para defendernos, porque tal vez vimos cómo el padre golpeó tal vez a nuestra madre o hizo actos que no son. Y eso en nosotros ha quebrantado el desarrollo propio de nuestra vida. Como el Padre al Hijo a quien quiere. ¿Cómo estás entendiendo la corrección de Dios para tu vida? La disciplina que Él quiere traer. El Señor es infinitamente superior a cualquier padre humano.
Y esta analogía se utiliza para que entendamos la naturaleza de su corrección. Un padre nos llama al orden. La voz del padre se siente diferente que la voz de la madre. Y se hace necesaria ese llamado de atención. Muchas veces, como lo comenté hace un momento, nuestra nación ha sufrido porque la mujer, las madres tal vez han tenido que asumir el rol de padre y madre. Y si usted lo ha tenido que asumir, le felicito por haberlo hecho, pero también sé que eso ha demandado muchas cosas para su vida y para su corazón. Y es difícil enfrentar a veces la vida estando solas, actuando tratando de suplir dos cosas al tiempo. Pero que hoy el Señor sane nuestra vida y podamos entender la paternidad amorosa de Dios, la paternidad compasiva de Dios, la paternidad formativa de Dios, redentora. Él es el que nos rescata de la esclavitud. Él es el que nos disciplina por nuestro bien. Él es el que nos quiere con amor eterno. Él es el que no nos abandona. Nuestro Padre Celestial no actúa como tal vez ha actuado nuestro Padre terrenal. Por eso si hoy sientes abandono, piensas que estás solo, necesitas entender en tu vida a Dios como Padre. Necesito entenderlo. Porque no estoy solo ni abandonado. Dice la Escritura, aunque padre y madre te dejen, con todo, el Señor te va a recoger. Con todo. Tal vez te han abandonado tus padres terrenales, tal vez tus amigos, pero el Señor dice, aunque todos te abandonen, yo te recogeré. Yo estaré ahí para ti. Soy compasivo contigo, voy a acercarme a ti. El Padre se complace en el Hijo porque encuentra en él gozo. Hay buena voluntad. El Padre desea lo mejor para el Hijo. El Padre humano a veces puede fallar. Dios Padre siempre está. El Padre humano puede corregir con ira, nos podemos airar. Dios como Padre nos corrige con perfecto amor. Como Padre humano puedo equivocarme, puedo no hacer las cosas de la forma debida. El Padre Celestial siempre va a acertar. Puedo ser injusto como Padre. Y tal vez a veces eso ha quebrantado nuestra vida. Hay personas que de pronto han sufrido, han sido víctimas de injusticias. Me castigó injustamente, me trató con injusticia. Y a veces pensamos que Dios también nos va a mirar así, pero no, Él va a verte, te ve con justicia. Dios no te mira ni te juzga como tal vez lo ha hecho tu Padre terrenal. Dios te mira con justicia. El Padre terrenal puede ser tal vez impaciente, pero Dios es paciente. Como Padre terrenal puedo tener motivos egoístas, pensar solo en ciertos beneficios. Tal vez eso ha pasado en tu vida, pero tu Padre Celestial busca tu bien. Dice el Señor en su palabra, yo sé los planes que tengo para ustedes. Mis planes son mejores. Tengo mejores planes para sus vidas. El Padre terrenal te puede abandonar. Tu Padre Celestial no te abandona. Tu Padre terrenal puede no entender todas las cosas, pero tu Padre Celestial todo lo sabe.
Si los padres humanos, hace una reflexión Jesús en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 7, dice, siendo imperfectos o siendo malos, dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre perfecto que está en los cielos les dará cosas buenas a los suyos? Que hoy Dios traiga una sanidad a tu relación con tu Padre. Que salgamos de lo que el mundo nos presenta, los bandos, las madres y el padre. ¿Cuál es mejor? No, no es cuál es mejor. Ambos son necesarios. No somos allá ni acá, juntos. Mamá, sana el corazón de tus hijos para con el Padre. Padre, asume tu rol. No sigas huyendo como un cobarde. Sé un valiente. Asume el rol. Dios te va a respaldar. Dios hará las cosas que sean necesarias. Dios te ha puesto para liderar. Lidera con gallardía. No cedas tus privilegios. No cedas lo que Dios ha depositado en ti. No actúes como Esaú. Era el primogénito y por un plato de lentejas vendió su primogenitura. Ahí fue donde perdió. Esaú no perdió la bendición cuando Jacob se la robó, no, la perdió un día que no la valoró. Y fue más grande su hambre que entender lo que estaba pidiendo su hermano. Él no lo tenía en mucho. Después con lágrimas no lo pudo recuperar. Ten en mucho el rol que Dios te ha dado. Asume el rol que Dios te ha dado de ser padre. Hazlo bien. Sé un buen reflejo para tus hijos. Como ese padre. Es nuestra responsabilidad, varones. Levántese hoy. Levántese hoy. Tome la autoridad del Señor. Necesitamos ese rol. También que se levante con fuerza los padres valientes. En nuestra iglesia, levántese usted como varón de Dios a servir a Dios. Porque Dios hará cosas preciosas. No permita que los ataques del enemigo, no permita que las circunstancias, que las palabras aún que han proferido contra usted, le desanimen de ese rol de ser esa figura paterna para sus hijos y para sus generaciones. Vamos a orar al Señor y pedirle al Señor que nos ayude. Pedirle al Señor que sane nuestras vidas, aún de los conceptos errados del mundo. Que Dios sane nuestras vidas y nuestros corazones. Padre, hoy venimos ante ti, te pedimos, Señor, que nos ayudes. Padre, perdónanos porque hemos permitido que nuestras malas experiencias humanas quebranten nuestra relación contigo. Señor, hoy venimos ante ti, pedimos que nos ayudes. Ayúdanos, Señor. Estamos siendo atacados, bombardeados por definiciones erróneas sobre los roles del hombre y de la mujer. Al padre protector se le ve muchas veces como ese padre machista. Y no es así. Padre, ayúdanos a entender el rol de padres. Señor, oro para que despiertes el corazón de los hombres valientes, aquellos que de pronto han sido quebrantados en su integridad como hombres. Oro, Señor, para que tú sanes su vida, su corazón. Aquel que de pronto, Señor, no es perfecto para hacer las cosas, pero lo ha intentado y ha recibido no buenas palabras, sino a veces palabras duras. Oro, Señor, para que tú sanes esa vida, ese corazón. Señor,
Nos has creado a cada uno de forma tal que cumplamos con roles que son importantes para la formación de los hijos. Perdónanos si como hijos muchas veces hemos generado conflictos en nuestros padres. Señor, ayúdanos a entender que necesitamos a mamá y a papá. Señor, ayúdanos a entender que es importante para nuestro desarrollo entenderlo, pero también sanar nuestra relación. Tal vez, Señor, hay relaciones rotas con padres que han abandonado. Señor, pero hoy oro para que tú sanes ese corazón, Señor, que influenciado por el enemigo ha empezado a no entender la protección tuya. Señor, que hoy se ha quitado eso, Padre Celestial. Aquellos que han abandonado, Señor, a sus hijos, a sus hijas. Aquellas mujeres como esposas, como madres que han sido abandonadas a su suerte. Señor, oro para que hoy tú obres en sus vidas, sanes su corazón y les fortalezcas en medio de este camino. Señor, ayúdanos. Escucha la oración de los hombres que oran hoy, levantan su voz delante de ti pidiendo que tú les ayudes. Ayúdanos, Señor, a ser los hombres esforzados y valientes. Señor, perdónanos por huir, por no asumir los roles, por ceder espacios. Señor, ayúdanos a retomar hoy el lugar que nos has dado para levantar generaciones que te honren a ti y bendigan tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Padre, el protector, la imagen de Dios también para estas generaciones que necesitan entender el amor de un Padre verdadero, no el Padre que abandona, el Padre que no asume el rol, sino el Padre correctamente. Que Dios sane hoy su vida y su corazón y le fortalezca. Gracias por acompañarnos. Que Dios bendiga siempre su vida y su corazón y le llene de paz, de bendición y de fortaleza.